¿Cuántas veces no hemos dicho, si me pagaran por pensar, sería millonario? ¿Verdad que sí? ¿Te identificas con esta frase? Bueno, este video se trata de eso. Quiero contarte de un caso de la vida real, de una persona que invertía mucho tiempo en pensar y esto lo paralizaba. Y cómo desbloqueamos el juego. Además, quiero darte 3 técnicas muy sencillas que puedes aplicar si tú eres de los que pasa mucho tiempo pensando y luego te quejas de que no pasas a la acción. Así que quédate en este video. Vamos a ver qué hay para ti aquí sobre el overthinking o el sobrepensar. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para liderar. Quiero que seas parte de esta comunidad y es muy fácil hacerlo. Solo tienes que suscribirte, darle like, activar la campanita, comentar y compartir este video si crees que te valor para algo. Un día recibo una llamada y se trata de un millennial que acaba de ser ascendido de técnico en el área de TI, que estaba en el área de soporte, a gerente de toda el área de TI de una importante empresa. Él había asistido a un curso conmigo y necesitaba coaching. Y el diagnóstico era el overthinking, el sobrepensar, el pasar mucho tiempo pensando. Y él, porque además es una característica de la gente que padece del sobrepensamiento, estaba claro cuál era su problema. La gente, y esto es una característica, y si te identificas, déjamelo saber en los comentarios. Es decir, uno sabe cuándo tiene overthinking. Uno sabe cuándo piensa y no actúa. Y sabes que necesitas actuar. Y sabes que tienes que tomar acción, pero no lo haces porque te dedicas mucho tiempo a pensar. Y se te van los días, se te van las semanas pensando en una situación y probablemente perdiste el timing para actuar como era debido o en el momento que era debido. Entonces, él estaba claro. Él estaba suficientemente claro de cuál era su problema. Él ya se había diagnosticado, si esto se puede llamar así. Él sabía que su problema y había intentado resolverlo por muchas vías. Así que comenzamos a trabajar en su problema y empezamos a mirar qué cosas ocurrían. Porque además yo creo que no todos estamos libres de culpa de esto. Yo también tengo que confesar que muchas veces me consigo aún incluso sobrepensando cosas y que no me invitan a la acción, porque hay pensamientos que te pueden llevar a la acción y hay pensamientos que te retrasan de la acción. Además del hecho de pensar, es importante que diga algo. Con aquella frase que te dije de que si ojalá nos pagaran por pensar, a alguien que hace las cosas que yo hago, nosotros como consultores, como escritores, necesitamos tiempo para pensar las cosas, pero ese pensamiento se tiene que convertir en un hecho. Entonces, el escritor que piensa tiene que convertirlo en un artículo, en un documento, en un libro, en algo, ¿okay? El guionista que tiene que idear y crear y pensar sobre cómo son sus personajes, se tiene que ver reflejado en un guión. Un programador tiene que pensar, es decir, no podemos ir por la vida sin pensar y solo actuar. Imagínate que cruces la calle sin pensar, puedes tener un accidente y así sucesivamente. Es decir, pensar no está mal. Ahora, tener parálisis de tus resultados porque te dedicaste a pensar y no a actuar es donde empezamos a tener problemas. Entonces, una de sus identificaciones claras es, él decía, yo antes no se notaba porque estaba en una posición, en un rol, donde a mí me daban tiempo para hacer mis desarrollos y para ir a prestar el servicio. Y bueno, yo soy bueno en eso. Pero cuando vengo a ocupar una posición gerencial, donde están esperando de mí la gente que yo actúe para que ellos actúen, que yo los invite a actuar, yo me quedo mucho tiempo pensando y esto no me está ayudando. Y entonces empezamos a identificar otros elementos de la gente que tiene sobrepensamiento crónico. Y es que tiene que venir de algún trauma, de algún miedo.
Es decir, los traumas que tenemos en la vida, los miedos que tenemos en la vida, sin duda alguna, cuando nos enfrentamos a situaciones similares, parecidas, el miedo nos detiene y lo que se dispara son pensamientos. Y porque la loca de la casa es así, suelen ser pensamientos negativos, suelen ser pensamientos perversos que van creando catástrofe, y eso te lleva a la ansiedad. Y por supuesto, en la ansiedad tenemos toda una serie de cosas que nos perjudican en el actuar. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona entonces que tiene sobrepensamiento suele estar muy clara de cuál es su problema, que probablemente conoce los lugares de donde provienen su necesidad de sobrepensar, que son los miedos o los traumas que ha tenido. Y luego que esto sobrepensamiento lo lleva a un estado de ansiedad. Otra de las características que ocurre de las personas que sobrepiensan es que han intentado resolver esto de muchas maneras, han buscado sus recursos, y eso es una gran noticia, porque efectivamente en el hecho del pensar piensas en soluciones también. Dices, oye, yo tengo que resolver esto, ya yo estoy claro del problema, pero yo quiero resolver esto. ¿Cómo hago para resolver esto? Entonces, ¿qué logramos? Pasó algo que es un hito en esta relación de coaching con esta persona. Estábamos en la sesión número 4, cuando llegó a él, ya yo lo venía escuchando, pero no me había hecho cargo de trabajar esto porque estábamos trabajando otros aspectos en términos generales por el mismo tema, pero en otros aspectos. Cuando en la sesión 4, él comienza a evidenciar sus creencias sobre sí mismo, producto de la conversación que estábamos sosteniendo. Y él me dice lo siguiente, aquí redobles de campana, ¡tatán! Es que yo soy un procrastinador profesional. Y yo le pregunto, ¿cuándo no has sido procrastinador? Inmediatamente vinieron a él los pensamientos cuando no lo ha sido. Y él se queda prendado. Yo le digo, ¿y qué más crees que eres? Entonces comenzamos a hacer un ejercicio sobre las creencias sobre sí mismo, y este ejercicio de preguntar cuándo no ha sido. Y aquí yo te invito a esto como una herramienta, como un recurso. Déjame regalártelo, por favor. Cada vez que tú digas de ti mismo, es que yo soy muy malo cocinando, pregúntate cuándo algo me ha quedado bien. Cuando tú te digas, es que yo soy muy mala persona, pregúntate cuándo he sido buena persona. Cuando tú te dices sobre ti mismo, es que yo solamente sé pensar, pregúntate cuándo has pasado del pensamiento a la acción. Y seguramente vas a conseguir en ti fuentes, maneras, lugares, momentos, espacios donde no has sido todas esas cosas que te dices que eres. Esto a él le abrió un mundo. Y comenzó la conversación ya por otro camino. Ya él pudo identificarse a sí mismo como alguien que es capaz de detener el pensamiento y pasar a la acción. Porque empezamos a buscar todos esos momentos donde, por ejemplo, habían entrado en crisis en la compañía porque se había caído el sistema, y él prácticamente sin pensar se hizo cargo de la situación, la lideró, mandó a la gente a los distintos sitios donde tenían que trabajar para resolver el problema, y lo resolvió de manera muy rápida y muy sencilla. Y eso se lo reconoció en ese momento su jefe. Y se dio cuenta también que él dejó de pensar y se fue directamente a la acción necesaria, justa medida, cuando en su casa hubo un accidente de cocina, y él sabía que la situación era más grave, y agarró a su hermana, la vendó con una franela que tenía, una polera que tenía,
y la montó en su auto, se la llevó a la clínica y ayudó. Entonces, no solamente es solo pensamiento. Una vez que a él se le abre este mundo y que se da cuenta que él puede pasar a la acción, entonces nos fuimos a esos recursos que juntos construimos entre él y yo, y que yo quiero compartir contigo para ver si te hacen sentido y te pueden ayudar si estás en el overthinking, si estás viviendo una parálisis por pensar tanto y necesitas moverte, necesitas ir a la acción. Lo primero que hicimos fue buscar un termómetro, un identificador del sobrepensamiento. Y esto es muy individual, esto es muy particular de cada quien. Entonces, en este caso, era cuando yo me estoy aproximando a un nivel de ansiedad que comienzo a caminar mucho y a hablar muy rápido, que era su situación. En ese momento, él decía, hay algo en lo cual estoy sobrepensando. Entonces, lo primero era identificar el momento en que él estaba sobrepensando, overthinking. Y para eso tenía que colocar un termómetro, un identificador, un límite. Y entonces el límite era cuando él se daba cuenta de que la ansiedad lo llevaba a hablar muy rápido y la gente tenía que apresurarse casi para entenderlo, y que él caminaba mucho dentro de los espacios de su oficina. Entonces, ante eso decía, hay algo en lo cual estoy sobrepensando, y ya se identificaba. Esa fue la primera acción que tomamos. Entonces, en tu caso, tienes que identificar, colocar un termómetro que te diga, en este momento yo estoy sobrepensando en algo. Porque como es rutinario, como el cerebro piensa tanto, definitivamente no nos damos cuenta cuando estamos en este proceso. La segunda acción que conseguimos para aliviar del sobrepensamiento a esta persona era fijar un límite. Y el límite era, tengo la capacidad de cambiar esto ahora, tengo la posibilidad de cambiar esto ahora. Es decir, ya sé que estoy sobrepensando. Ahora, ¿puedo cambiarlo? Esa situación en la que estoy sobrepensando, ¿la puedo transformar en este momento? Si la respuesta era no, entonces tengo que abandonar y, por supuesto, colocar otro elemento, que fue la tercera acción. Es decir, identifico que estoy sobrepensando, le fijo un límite y me doy cuenta que no lo puedo cambiar, pero efectivamente, como es el pensamiento y el pensamiento se mantiene, va y viene, tú tienes que buscar algo que lo sustituya. Y la mejor manera de buscar algo que lo sustituya es conectarte con algo que a ti te gusta, te da placer, te genera entusiasmo. Si para ti lo que genera placer es la lectura, lee. Si para ti lo que genera placer es escuchar música, escucha un ratico música. Para que se vaya esta necesidad de pensar, porque te conectas con algo que te da placer, que te da gusto. Lo importante en este caso es poder sustituir, detener, romper ese ciclo de pensamiento que te tiene detenido. Voy a regresar al punto 2 para que veamos lo que hicimos. Si la respuesta es, entonces sí lo puedo cambiar. Es decir, identifico que estoy sobrepensando en una situación, paso número 1. Paso número 2, entonces fijo el límite y digo, oye, ¿puedo cambiar esta situación? Y si la respuesta es sí, entonces pasamos al siguiente paso. Y le dije, acordamos, convierte todos esos pensamientos en 3 acciones. Es decir, todo lo que has pensado durante todo este tiempo, hasta que te detuviste, escríbelo en la pizarra, escríbelo en un blog, escríbelo en un documento, escríbelo en tu teléfono, escríbelo donde sea, las 3 acciones sobre esa situación. 3 cosas que te comprometes a hacer para esa situación. Y comienza por la número 1. Estos 3 caminos, realmente son 4, le permitió a él, además yo me enriquecí con eso y lo aplico ocasionalmente cuando me descubro sobrepensando cosas, le permitió moverse, avanzar, desplazarse y tener un recurso importante para superar el sobrepensamiento. En resumen, entonces, cuando estamos sobrepensando, lo primero que tenemos que hacernos es consciente que estoy sobrepensando, y para ello, paso número 1, un termómetro.
Luego, paso número 2, le fijo límite. Y el límite es, ¿puedo cambiar esto ahora? Si la respuesta es no, entonces voy a buscar hacer algo que me genere placer, como paso número 3. Si la respuesta es sí, entonces voy a convertir todo eso que he pensado hasta este momento en 3 acciones concretas y me voy a dedicar a hacer la primera. Y ahora es tu turno y quiero pedirte a ti que me digas si esto te hace sentido o si tú tienes otros recursos, otros remedios, otra forma de abordar el overthinking. Porque yo sé, por experiencia propia, que los que sobrepensamos cosas sabemos lo que hay que hacer, pero a veces nos cuesta mucho hacerlo. Sabemos que tenemos que detenernos, pero a veces no podemos detenernos. Y entonces recursos como este nos pueden ayudar, pero luego se convierten en rutina y los abandonamos y no volvemos a ellos o ya no son tan efectivos como antes. Así que en los comentarios, ayudémonos en esta comunidad a ver qué cosas podemos hacer sobre el overthinking, qué cosas estás haciendo tú que te funcionan. Estamos en Así lo descubrí y aprendí. Esto es un espacio para crecer como ser humano y como líder, porque al fin y al cabo tenemos que recordar que los líderes son seres humanos. Y a mejores líderes, mejores familias, a mejores líderes, mejores sociedades, a mejores líderes, mejores empresas, a mejores líderes y el mundo será mejor.